podemos nosotros tener una mente de fe, una mente de esa fe optimista, de esa fe profunda en Dios, cuando tú conoces a Dios en tu vida. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Mi responsabilidad como pastor es mostrarte la palabra y mostrarte la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es allí, en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo completamente transformó tu vida, tu ser. Él es esa piedra angular de tu vida. Es la piedra angular de tu vida donde todo lo que tú edificas comenzará a ser transformado. No intentes edificar en tus propias fuerzas. No trates de hacer propósitos, porque a veces las personas comienzan el año a colocarse propósitos, pero cuando ya venimos en la época de marzo, abril, todos esos propósitos quedaron completamente acabados, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. No son tus propósitos, no son tus fuerzas, no son tus metas. Es lo que el Señor puede hacer a través de tu vida. Es la gracia de Dios que te ayudará a ti a poder cambiar ese hábito, esa situación de debilidad en tu vida, esa enfermedad, esa incredulidad, ese pensamiento negativo, ese pensamiento pesimista. Dios lo puede cambiar en pensamientos de fe cuando tú comienzas a creer correctamente la palabra de Dios. Y cuando Dios comienza en lo profundo a llevar esa palabra, comienza a haber un cambio en tu interior. Comienza a haber ese nuevo nacimiento que dice la palabra allí en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo le decía que cómo era posible este gran hombre, este rabino Nicodemo, que era un hombre conocedor de la ley, y viene el Señor Jesús en la noche y le dice: Señor, ¿cómo puedo yo heredar esa vida eterna? ¿Cómo yo puedo tener esa vida eterna en mi vida? Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo significa el nosotros poder ser regenerados a través de ese nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo nos da en nuestra vida. Solamente el Señor Jesucristo puede traer a tu vida ese regenerar. Y hay algo bien importante. No significa, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese nuevo nacimiento no es una versión mejorada de ti. Porque a veces pensamos que ese nuevo nacimiento que nos enseña el Señor Jesús allí en Juan capítulo 3, de nacer del agua y del Espíritu, no es una versión mejorada de tu vida. No es que seas una persona completamente... no es que el Señor Jesús coge tu vida y de una u otra manera hace una versión nueva para los demás. No, el Señor hace una obra en tu vida interior. Y esas debilidades, esas flaquezas, esas situaciones difíciles que antes habían en tu vida, el Señor las comienza a cambiar por completo. Una persona nacida de nuevo es una persona que tiene a Cristo en su vida. Y no es la misma persona de antes, porque ahora Cristo habita en su interior. Cristo habita en su vida y el Señor Jesucristo ahora da una nueva perspectiva de la vida y es una vida llena del gozo del Señor, una vida que no va a querer desobedecer a Dios, porque muchas personas luchan con sus pensamientos, luchan con una debilidad, luchan con un pecado en sus vidas. Y tratan de dejarlo y tratan de enfrentarlo y tratan de cambiar en sus fuerzas, pero jamás vas a poder lograrlo bajo tus propios métodos o bajo tu propia fuerza. Solamente en el Señor Jesucristo. Ese fruto, cuando conoces al Señor correctamente, cuando la palabra de Dios te es expuesta y tú comienzas a entender lo que la palabra de Dios dice, esa palabra trae ese fruto, ese cambio interior en tu corazón. No es porque un pastor te diga, no es porque en una iglesia te prohíban, es porque la palabra de Dios tarde o temprano comenzará a producir un cambio en tu interior para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el resultado de la palabra. La palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, tal vez tú no ves un cambio y una transformación, pero la palabra de Dios dice que la palabra
la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra, esa semilla que llega a tu corazón, tarde o temprano, sin tú darte cuenta, comienzas a ver una regeneración completa en tu vida. Comienzas a dejar hábitos, comienzas a dejar cosas en tu vida, no porque alguien te lo prohíba, sino porque la palabra del Señor produce esa transformación en tu interior. Tal vez tú has luchado siendo una persona de mal genio, siendo una persona intolerante, pero cuando la palabra de Dios llega y comienzas a aprender correctamente lo que la palabra de Dios dice, la misma palabra, por medio del Espíritu Santo, comenzará a cambiar tu mente y tu forma de pensar. Tal vez tú eras una persona incrédula, pero el Señor de una u otra manera vienen mensajes de fe, vienen mensajes donde te exponen al Señor Jesucristo, donde te muestran la gracia de Dios, donde conoces esas buenas nuevas que significa la palabra evangelio. Eso, aunque tú no lo veas en este momento, tal vez estés luchando todavía con cosas en tu vida, situaciones que de pronto te desaniman, deja que la palabra del Señor siga llegando a lo profundo de tu corazón, porque tarde o temprano esa palabra comenzará a dar fruto y tú vas a poder creer correctamente la palabra de Dios y vas a ver bendición en todas las áreas de tu vida. Vas a ver esos resultados. Y eso era lo que hablábamos hace 8 días, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar esa forma de pensar negativa, esa manera de pensar de fracaso, esa manera de pensar en la cual nosotros tenemos ese concepto incorrecto de Dios y comenzamos nosotros a pensar correctamente de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y esta serie que comencé hace 8 días sigue en el día de hoy y vamos a 2 de Corintios en el capítulo 4 en el verso 13. 2 de Corintios en el capítulo 4 en el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuevamente leamos. 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y miren, ahí en el capítulo 4, desde el verso 7 y parte de los versos anteriores, el apóstol Pablo, de una u otra manera, comienza a describir las aflicciones que muchas veces nosotros vivimos en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida cristiana. Las aflicciones, de una u otra manera, son algo que siempre va a estar presente en nuestra vida. La vida en el Señor Jesús no es una vida, no es un camino de rosas, no es una vida donde nosotros vamos a estar en una burbuja que nos va a aislar de los momentos difíciles. No vamos a vivir momentos difíciles. Vamos a vivir de pronto momentos donde nuestra fe es probada, donde hay situaciones donde las cosas no van a salir como nosotros queremos, y es donde nosotros vamos a tener que aplicar la fe a nuestra vida. Y es bien importante eso, porque nosotros debemos ser conscientes que las batallas y las aflicciones van a estar presentes durante nuestra vida como creyentes. Vamos a vivir momentos duros, momentos difíciles, momentos de impotencia, momentos donde vamos a sentir que las cosas de un momento a otro cambiaron de rumbo, pero el apóstol Pablo, de una u otra manera, siempre fue un hombre que, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias difíciles en su vida, a pesar de esos momentos de prueba, siempre fue un hombre que tuvo una fe firme e inquebrantable en su vida. Y la fe, muchas veces nosotros no logramos explicársela. Hay personas que dicen, pero pastor, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué, pastor, de una u otra manera he orado, he hecho lo que la Biblia dice que yo debo hacer,
pero no veo resultados en mi vida. A veces pasa lo contrario, a veces buscamos a Dios, a veces nosotros de una u otra manera tenemos como esa entrega ante Dios y las cosas se ponen peor a cuando nosotros estábamos sin orar, sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia. Y eso pasa de una u otra manera. Y no pasa porque Dios lo produzca. No sucede porque de pronto estés en la iglesia incorrecta y de un momento a otro todo es calamidad para tu vida. Es porque sencillamente cuando tú comienzas a creer, cuando tú comienzas a caminar con Dios, lo que Dios necesita formar en tu vida es la fe. Dios necesita que la fe en ti sea algo maduro, que sea algo de verdad, de peso en tu vida. Porque nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes, vamos a ver escalones en nuestra vida. Si tú quieres pasar del escalón 1 al escalón 2, vas a ser probado. Van a haber situaciones donde tu fe necesita desarrollarse. Y no significa que en cada escalón nosotros vamos a vivir calamidades. No significa eso. Lo que pasa es que Dios tiene que irme madurando para darme aquel propósito que Él tiene para mi vida. Cuando Dios le dio la promesa a José, cuando estaba allí junto a su padre Jacob, y su padre le había colocado la túnica de diversos colores, él sueña. Y él sueña que la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y que las otras estrellas se inclinaban ante él. Y tenía sueños donde de una u otra manera creó ese desafío en él de que él sabía que Dios tenía algo especial para su vida. Pero de los sueños a que llegara a cumplirse ese sueño cuando él fue el segundo después de Faraón y pudo revelarse a sus hermanos y pudo traerlos a Jacob y a sus hermanos para que fueran guardados del tiempo de prueba que estaba viviendo la tierra en ese momento, pasaron muchas cosas. Porque luego de esos sueños, José es rechazado por sus hermanos y es vendido por sus hermanos. Y luego de eso es comprado por una tribu de amalecitas, de hombres que eran, digamos, como personas, comerciantes, lo compran como esclavo. Y de ser el que tenía la túnica de diversos colores, pasó a ser un esclavo. Desnudo, sin ropa, pobre, sin nada. Después de eso es comprado por Potifar. Y Potifar, que era era general, era una persona importante dentro de Egipto, él de una u otra manera lo toma como su sirviente, como su esclavo, lo compra como su esclavo. Pero José no comienza a ser de una vez ese hombre administrador, no, él tuvo que haber comenzado por abajo. Y de pronto aquellos esclavos que ya llevaban tiempo lo oprimían, se burlaban de él. Pero Dios en cada paso de su vida comenzó a transformar su vida, comenzó a transformar su corazón en un corazón de fe, en una fe seria, en una fe robusta en Dios. Luego la esposa de Potifar lo trata de seducir a José y José huye y es acusado por esta mujer de quererla abusar de ella. Lo toman y no contentos con esto, lo llevan a la cárcel. Y la vida de José siempre estuvo siendo probada, pero Dios tenía un propósito debajo de todo eso. Es decir, Dios estaba trabajando en lo secreto en la vida de José. Hasta que lo llevan a la cárcel, viene aquel sueño del copero y el panadero. Y le revela el sueño a estos hombres. Pasa lo que sucede, que al copero le quitan la cabeza, al panadero le quitan la cabeza, muere, y el copero se olvida de él. A veces nosotros pensamos que cuando tenemos nuestra vida en el Señor,
todas las cosas son perfectas, y no. El camino del Señor tiene piedras, tiene obstáculos. Por eso dice la palabra en Isaías 45, yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos. Cuando el Señor va frente a ti, cuando el Señor está frente a ti en tu vida, el Señor enderezará los caminos que están torcidos, porque el propósito de Él es que esas puertas se abran tarde o temprano en tu vida. Es que tú puedas ver la bendición de Dios en tus hijos. Que tú puedas ver la bendición de Dios en tus finanzas, en tu salud, en todas las áreas de tu vida, donde Dios pueda glorificarse en medio de cada situación. Tal vez tú hoy estás aquí, me escuchas, pero tal vez tus hijos, tal vez familiares, hay caos, hay divorcios, hay situaciones de pecado en nuestras familias. Hay situaciones que tal vez nosotros no controlamos, tal vez situaciones que en este momento nosotros no sabemos, y nuestras familias están en situaciones difíciles. Pero cuando la palabra del Señor llega a tu vida, el Señor comienza a afectar todo por lo que está alrededor alrededor tuyo, tu trabajo, tus finanzas. Cuando tú comienzas a creer la palabra y cuando tú comienzas a caminar con Dios en su amor, entendiendo el amor de Dios para tu vida, el Señor está trabajando en todo lo que tú necesitas que Él trabaje. Así fue José. José, tal vez de una u otra manera, para él no entendía que si Dios le había prometido que él iba a reinar en ese momento en la cárcel, y no era una cárcel 5 estrellas. Eran cárceles completamente lúgubres, sucias. Pero en la oscuridad, en esa situación de humillación en José, aún allí Dios estaba trabajando a favor de José. Hasta que el día que el faraón tuvo un sueño y aquel copero se acordó de José. Y José fue y le reveló el sueño, y la vida de José en 24 horas cambió de ser un preso, humillado, completamente olvidado, a ser el hombre más importante y más influyente en Egipto. Dios puede cambiar tu situación en un momento. Dios puede cambiar la situación de tu familia, de tus hijos, en un momento. Si crees correctamente, porque José nunca perdió la fe. José nunca perdió de vista la promesa de Dios. Si José hubiera perdido esa confianza en Dios, él hubiera caído en adulterio con la esposa de Potifar. No tenía nada que perder. Era joven, guapo, y podría tener favores de parte de la esposa de Potifar. Pero cuando la mujer lo trató de seducir, él le dijo que esa mujer era de su amo, y que si él fallaba, haría un gran mal, y que Dios, de una u otra manera, no quería que eso sucediera. Él sabía que ante Dios, él podría fallar con la seducción de esta mujer. Eso significa que José, a pesar de su humillación, a pesar de los momentos que vivió difíciles, nunca perdió de vista a Dios. Y eso quiero decírtelo en esta noche. Tal vez todo lo que tú ves en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, no tiene esperanza. Pero Dios está tejiendo por debajo. Dios está obrando en tu vida. No pierdas de vista a Dios. Para José hubiera sido fácil venderse al mundo, caer, darse una canita al aire, fallar, pero a pesar de todo, él siempre tuvo puesta su mirada en Dios, no en las circunstancias. Y el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 4:13 nos habla y nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual
hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Pablo nos da una enseñanza valiosa acerca de cómo nosotros debemos vivir los momentos difíciles y tener una fe madura aún cuando las situaciones alrededor de mi vida no funcionen. Porque muchas personas, cuando no ven el resultado en su vida, pecan, retroceden en la fe. Muchas personas se guardan para Dios. Muchas personas tienen vidas donde las cosas funcionan bien. Pero en un momento de crisis, en un momento donde la vida te golpea con todo, caes en un momento de depresión y puedes botar todo. Puedes dejar absolutamente todo. Porque en esos momentos de incredulidad, en esos momentos donde tu fe cae al piso, es cuando el enemigo aprovecha para destruir tu vida. Y otra vez, cuando tú vuelvas a intentar creer, otra vez te toca hacer todo el proceso y volver a estar arriba. No creas que creer un día y al otro día no creer no tiene sus consecuencias. Claro que las tiene. Las tiene porque no es que Dios te castigue, porque Dios quiere que tú tengas una fe firme en Él. Pero Dios no puede tener fe por ti. La fe es algo que nosotros debemos tener delante de Dios. Pero quiero decirte esta noche que aún con esa fe pequeña, si tú te mantienes firme en Él, el Señor derramará espíritu de fe en tu vida. Porque aquí el apóstol Pablo lo dice. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. No está diciendo, pero no dice aquí, pero teniendo la misma fe. No dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y el espíritu de fe viene en rescate de nosotros cuando tú no tienes fe. Y ese espíritu de fe es el Espíritu Santo en tu vida, ayudándote a través de la gracia de Dios a que tú te levantes una y otra vez firme en el Señor. El espíritu de fe es cuando Dios te habla y te dice, no te desanimes. El espíritu de fe es cuando viene un momento, de pronto la circunstancia que tú ves, tu presente, es caótico, es contrario, es decepcionante, desanima. Pero el espíritu de fe que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo te dice, cree en mí. Viene una palabra, viene una promesa, para que tú te aferres como si estuvieras tratando de que las aguas te hundan. Y es como si un tronco que flota, pudiéramos nosotros agarrarnos para que no nos hundamos. El espíritu de fe vendrá a tu vida para darte fuerzas, para alimentar esa poca fe que tú tienes. Porque aun cuando tú no creas, aun cuando las circunstancias estén rodeando tu vida y todo parezca contrario, Dios te sigue hablando. ¿No te has dado cuenta de eso? Que si realmente toda la fe dependiera de nosotros, Dios no se cansaría de nosotros, digámoslo así. Pero Dios te sigue hablando. Dios te sigue dando palabra. Dios te sigue animando. Y eso es maravilloso, porque es la gracia de Dios en tu vida. Es como el Señor Jesucristo a través del pastor, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de lo que lees, a través de una alabanza, Dios te sigue alimentando la fe. Dios sigue creyendo que en un momento tu fe va a despertar de toda esa situación. Y vas a poder decir, Señor, aquí estoy y te creo. Cuando pase eso en tu vida, las cosas cambian.
cuando respondas a ese espíritu de fe en tu vida, las cosas comienzan a cambiar. Mientras tanto, el Señor te alimenta. El Señor no te deja. El Señor te va a seguir hablando y te va a seguir hablando. Te va a seguir hablando porque Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios no te va a dejar en un momento en tu vida. Dios no se cansa de ti. Dios te va a seguir hablando. Dios te va a seguir exponiendo su palabra. Dios seguirá mostrándote a su Hijo Jesucristo para que tu vida, tu mente, tus ojos, tus oídos estén ahí, porque Dios no pierde la fe en ti. Tal vez tú ahorita digas, Señor, esto que me está pasando me aplasta, me acaba, pero Dios te sigue hablando. Dios te sigue mostrando su misericordia. Señor, no puedo cambiar esto. Señor, no puedo dejar este mal hábito en mi vida. No te afanes. Dios te sigue hablando. Dios te sigue hablando. Dios sigue exponiendo su palabra. Sigue hablándote, no con juicio. Escuchaba a un hombre de estos últimos predicadores de último tiempo. Y decía, impresionante, escuché una predicación de este hombre y salí condenado, salí desanimado, salí deprimido. La palabra de Dios, el Espíritu Santo no produce eso. La palabra de Dios son las buenas nuevas y el Señor continuará hablando a tu vida para que tu fe sea alimentada, para que tú puedas creer y confiar que el Señor Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, el Señor llevó tu ruina y tu enfermedad. Y Dios quiere darte paz a tu vida. Y aquí el apóstol Pablo lo dice. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y cuando el apóstol dice, según lo que está escrito, quiero que vayamos a lo que Pablo confiesa, y es el Salmo 116 en el verso 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El apóstol Pablo recita el Salmo. Este hombre, Pablo, un hombre conocedor de la ley, de la Torá, un hombre criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros rabinos que hubo en la época del Señor Jesucristo. Fue uno de los hombres más conocedores de la ley mosaica, de los profetas. Él le enseña a Pablo a ser ese hombre, como dice él, fariseo de fariseos. Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo, era un hombre guardador de la ley. Por eso persigue a la iglesia cristiana. Por eso persigue la primera iglesia. Porque no toleraba que una enseñanza como la del Señor Jesucristo se estableciera y dañara las costumbres rabínicas del pueblo judío. Y persigue a la iglesia, los persigue hasta que encuentra al Señor Jesucristo. Pero Pablo era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la Torá, conocía los profetas, conocía los salmos. Y Dios usa todo lo que hay en Pablo para convertirlo en el apóstol de los gentiles, de nosotros, los que no éramos del pueblo judío. Y él recita, y él dice, porque teniendo el mismo espíritu de fe, confesamos o creemos. Y lo dice aquí, creí, por lo cual hablé. Y en el Salmo 116, en el verso 10 lo dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Miren, el Salmo 116 es un salmo que no es escrito por el rey David, pero es un salmo maravilloso. Es un salmo precioso porque este hombre que escribe el Salmo 116 es un hombre que está en muchas aflicciones en su vida. Cuenta muchas historias, muchas cosas que pasan ahí, que él va describiendo en su vida.
situaciones difíciles, situaciones de aflicción. Habla, por ejemplo, de que me rodearon ligaduras de muerte. Es decir, fue un hombre que en este salmo puede describir que estuvo al borde de la muerte. Y tal vez alrededor de su vida ocurrieron muchas cosas. Me impresiona porque el salmista confiesa, por ejemplo, en el verso 6 dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Y ahí en el verso 6, lo que nos describe en el hebreo original es que este hombre estuvo en una depresión impresionante. Los salmos siempre te van a expresar a ti lo que había en el corazón de aquellos hombres. Yo te he enseñado de una u otra manera que si tú vas por ejemplo, a los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o a los libros históricos, van a describir lo que sucedió. Pero los salmos tienen la descripción única de que puedes ver las emociones, los sentimientos y digamos, como esa expresión humana en momentos difíciles. Y este hombre en el verso 6 habla acerca de cómo él se deprimió y vivía en una depresión impresionante, pero dice aquí: estaba yo postrado y me salvó. Siempre en lo que tú vas a ver en ese Salmo 116, vas a ver una situación caótica, pero vas a ver cómo Dios a ese hombre, Dios lo levantó de todo lo que él estaba viviendo. Por eso el apóstol Pablo recita el Salmo 116:10. Porque Pablo hablaba de las aflicciones, Pablo hablaba de las persecuciones, Pablo hablaba de todo lo que él vivía, como cuando él fue a Listra y lo sacaron arrastrado como muerto porque lo habían apedreado. Pero dice la palabra que luego de que él lo sana de sus heridas, vuelve otra vez a animar y a fortalecer a los discípulos. Solo Pablo podía entender lo que fueron las aflicciones de ser perseguidos por causa de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a tener una fe verdadera. Y ahí en el Salmo 116 este hombre describe un sinnúmero de situaciones, como la depresión. ¿Cuántos nosotros nos hemos deprimido en momentos difíciles? Hay personas que dicen: no, pastor, pero nosotros los cristianos no nos deprimimos, pastor. Entonces Elías, cuando se deprimió, o los profetas, o estos hombres en el Salmo, bajaron su ánimo, se les bajó hasta lo sumo, pero siempre confiaron en que Dios los rescataría de esa situación. Una cosa es que tú te deprimas y quieras acabar con tu vida, o quieras acabar con tu relación con Dios. Señor, como tú no me respondes, yo ya no voy a la iglesia. Yo dejo de asistir, Señor. Porque muchos son así. Pasan situaciones, vienen pruebas, y el único culpable siempre es la iglesia. Siempre es el Señor. ¿Por qué no cuando nos rebelamos ante el Señor? ¿Por qué no cuando viene una situación de pruebas, en esa depresión gritamos: voy a dejar de ir a rumbear? Voy a dejar a esa mujer con la que estoy cayendo en adulterio. No, siempre que nos deprimimos, el culpable es Dios. Señor, es que yo tenía tanta fe, Señor Jesús, en ti, pero estoy tan deprimido que voy a dejar de beber porque estoy deprimido y las cosas no funcionan bien. Siempre, durante mis años de vida cristiana, las personas que se han apartado del Señor que he conocido, siempre dejan la iglesia. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia
pero nunca los he visto que dejen de pecar. Nunca he visto que su depresión los lleve a dejar los vicios, a dejar la inmoralidad en su vida. Pasa todo lo contrario. Siempre Dios es el culpable de todas las cosas. Pero este hombre en el Salmo 116 y todos los hombres de la palabra de Dios, todos los hombres de la Biblia, cuando vivieron un momento duro en su vida emocionalmente, su esperanza estuvo en Dios. Su esperanza estuvo en Dios. Su fe estuvo puesta en el Señor. Y cuando tú estés en un momento difícil, en un momento de tristeza, nunca pierdas de vista el amor de Dios en tu vida. Porque el enemigo va a tratar de traer a ti pensamientos de que ¿para qué ora? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué va a la iglesia? No pierda el tiempo. No busque a Dios. No lo busques. Y nosotros escuchamos al enemigo. Y comenzamos nosotros a dejarnos sembrar, a dejarnos contaminar la mente, como hablábamos hace 8 días. ¿Por qué? Porque no tenemos una claridad y un conocimiento de Dios verdadero a través de su palabra. Estos hombres nunca dejaron a Dios porque conocían a Dios. Para ti va a ser muy fácil en un momento de dificultad dejar a Dios cuando algo no funciona en tu vida, porque tú no conoces a Dios. Porque cuando no conocemos al Señor en nuestra vida, cuando no conocemos la palabra de Dios correctamente, siempre tu fe va a estar puesta en arena. Siempre tu fe va a estar colocada en lodo cenagoso. Por eso Pablo recita la palabra. Pablo entiende lo que dice su palabra. Cuando nosotros vivimos un momento de dificultad, recitemos la palabra. Cuando el Señor Jesucristo vive el desierto, ¿qué hace el Señor? El Señor Jesús hubiera podido orar. Y como cuando el Señor Jesús ora en el huerto, el Señor dice que Él pudiera haber orado para que una 12 legiones de ángeles pudieran venirlo a ayudar. Pero el Señor Jesús nos enseña. Por eso la palabra de Dios dice que Él está en semejanza de hombre. Es decir, está en nuestra condición. 100% Dios, pero 100% hombre. Y Jesús nos enseña que cuando estamos en un desierto, cuando estamos siendo probados, es la palabra de Dios lo que a nosotros nos va a ayudar a enfrentar los momentos difíciles. Cuando Satanás viene y tienta al Señor Jesucristo, Jesús le dice, escrito está. Escrito está. Jesús es tentado en el desierto, pero esa tentación del Señor y esa prueba es una gran enseñanza para nuestra fe. Cuando tú eres probado, cuando tú estás en un desierto, cuando sientes que todas las cosas están en contra tuya, confiesa la palabra. Ve a recitar las promesas. Y di, Señor, tú me prometiste, tú me has dicho, Señor, esto y esto. Pero si tú te desmoronas, cuando viene una prueba, tú te derrites, tú te acabas, tú te vuelves un mar de lágrimas, volviste a perder la lección y otra vez te toca aprenderla. El Señor te seguirá hablando, pero otra vez vas a tener que enfrentar situaciones en tu vida hasta que tú aprendas a aferrarte a la fe y a la palabra de Dios correctamente. Cuando el Señor Jesús es probado en el desierto, el Señor saca su espada, pero no una espada física, saca la palabra de Dios y vence al enemigo en ese momento. Aflicciones vamos a tener siempre, hermanos. Pruebas de fe vamos a tener siempre.
El enemigo va a tratar de aprovechar esos momentos de dificultad para caerte y sembrarte en contra de Dios. Pero el apóstol Pablo recita la palabra y él dice, como está escrito, él aprendió muy bien de Jesús. Y cuando tú estés viviendo una situación difícil, mira, yo te digo, escribe todas las promesas que Dios te ha dado en un cuaderno, en una hoja, en una cartelera gigante detrás de la puerta. Y cada vez que tú seas probado, cada vez que tú venga otra vez esos momentos de prueba, de dificultad, o te sientas tentado a llorar, a desanimarte, enciérrate a orar y a leer las promesas de Dios en voz alta. Créele a Dios. El apóstol Pablo, este gigante, porque es un gigante en la palabra de Dios. Es un gigante de la fe, es un gigante en el cual Dios le reveló una doctrina tan maravillosa que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Pero ese hombre, cuando fue probado, dice aquí la palabra en 2 Corintios 4:13, recita la palabra de Dios en el Salmo 116:10. Y ahí en el mismo salmista, ese hombre, a pesar de las lágrimas y a pesar de las situaciones difíciles, ese hombre se aferra a Dios. Dice ahí en el verso 6, estaba yo postrado, estaba yo deprimido, porque la palabra original es deprimido, estaba deprimido y Dios me salvó. Su fe estuvo firme y se mantuvo ese hombre a pesar de que estuvo afligido. Miren lo que dice luego en el verso 7. Ahí en el Salmo 116 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Este hombre estaba intranquilo. Este hombre estaba mal emocionalmente. Emocionalmente estaba mal porque él dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Es decir, este hombre estaba intranquilo por muchas situaciones. A veces creemos que la palabra de Dios es una historieta, una leyenda, un mito, y no es así. La palabra de Dios es viva. Y cuando tú recitas la palabra, cuando tú confiesas la palabra de Dios en tu vida, Dios comienza a obrar. Las lágrimas no. El arrastrarte y deprimirte y angustiarte no van a hacer nada, hermanos. Ese no es el camino. Hay personas que piensan que pueden manipular a Dios con las lágrimas. Y las lágrimas son benditas cuando tú las colocas en el lugar correcto. Cuando tú crees en la palabra del Señor, lo que Dios quiere es que tú tengas una actitud de fe en tu vida. Y no que tú acabes con tu vida, te deprimas y después estés renegando de Dios, dudando de su existencia, dudando de sus promesas. No, por eso muchas veces y muchas personas siguen en el desierto. No por culpa de Dios. No porque Dios quiera que tú sigas en el desierto, porque Dios quiere que tú salgas de esa situación difícil. Pero estamos en nuestros desiertos porque elegimos vivir en el desierto. Vivimos allí en ese lugar. Miren lo que dice en el verso 8, dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Y era lo que hablábamos ahora. Muchas veces cuando nosotros nos deprimimos, cuando nosotros perdemos la fe y estamos en un momento bajo en la fe, es cuando más somos vulnerables a fallarle a Dios. Porque sentimos, que Dios no está con nosotros. Sentimos que de una u otra manera el enemigo siembra en nuestra mente, Dios no está contigo, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué perseveras? Si igual
sigues igual. Si igual la misma situación, no tienes para esto, sigues enfermo, sigues en una situación o en la otra. Peca. Fállale a Dios, no hay ni ¿qué problema? Véngate de Dios. Como alguna vez una persona me decía, pastor, yo era tal la situación de depresión en mi vida que las cosas no me funcionaban, que yo iba y pecaba en venganza porque Dios no me había respondido. Entonces yo guardaba la Biblia, yo antes la tenía abierta en mi mesa de noche y yo la leía y oraba. Cuando venían esas situaciones difíciles, yo cogía esa Biblia y la mandaba por allá, la guardaba en cajas. Yo antes escuchaba música de alabanza, no, nada. Cuando ya no, yo veía que Dios no me respondía, yo ponía de todo. Me embriagaba, adulteraba, hacía de todo, fumaba vicio, porque yo me quería vengar de lo que Dios me estaba haciendo. Y ese es un pensamiento infantil. A Dios tú nunca, jamás lo vas a manipular. Como yo le decía a esa persona, Dios sigue siendo Dios. El hecho de que tú tomes decisiones difíciles en tu vida, el hecho de que tú quieras ir y revolcarte en el mundo no va a hacer que Dios vaya detrás tuyo y rogarte, no, mentiras. Entonces mira, aquí te doy todo lo que tú me pidas. No, Dios es un Dios santo y eso no lo va a cambiar nadie. Ese es el carácter de Dios. Esos son los atributos de Dios y uno de los atributos de Dios es la santidad. Dios es santo. Que Dios ha derramado su gracia para que nosotros podamos vivir en obediencia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es distinto. Pero Dios es santo. Y este hombre confiesa aquí, dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Este hombre confiesa que Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida, lo guardó de caer, lo guardó tal vez de pecar con su boca. Lo guardó en todo tiempo. Y ahí luego dice, en el verso 11, quiero que saltemos al verso 11. Dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y cuando nosotros leímos la palabra apresuramiento en el hebreo original, son ataques de pánico. Este hombre estaba en un estado de ansiedad impresionante. Esa palabra apresuramiento son ataques de pánico, ataques de ansiedad. Hoy los ataques de ansiedad, los momentos de ansiedad, los momentos de depresión, los resuelven con pastillas. Esa es la solución que el mundo te va a dar. ¿Estás deprimido? Tómate esta cada 8 horas y vas a ser feliz. ¿No duermes? Tómate esta pastilla antes de dormir y tendrás sueños placenteros. Todo problema mental en estos momentos se soluciona con medicamento. Primero pasas por el filtro de un psicólogo. Es una persona que está peor que tú y se sienta. Y yo me imagino que en ese momento, mientras que tú estás hablando y tratando de desahogarte y que la otra persona te esté escuchando para darte una solución, esa persona está en otro planeta. O te filtra en uno de esos esquemas o tipos o arquetipos de paciente que ellos tienen. Entonces está el arquetipo ansioso, está el arquetipo esto, lo otro. Y cuando tú hablas, se ponen en mute y empiezan a hacer su análisis y jamás te escuchan. Oramos al Señor por psicólogos cristianos, consejeros, consejeras cristianos,
que tengan la guianza y el temor de Dios y la guianza del Espíritu Santo para que puedan dar un consejo sabio. Y créanme que he visto ministerios, personas ungidas por Dios en la consejería. Y he visto familias, personas completamente transformadas. La consejería es un ministerio hermoso, maravilloso. Pero un psicólogo, una persona que viene del mundo, una persona que no tiene el temor de Dios y que lo único que tiene son depresiones en su vida. Muchos psicólogos, hablaba yo con uno de los psiquiatras más brillantes de este país. Y me decía, la mayoría de los psicólogos están peor que sus pacientes. Con sentimientos de suicidio, con depresión, son ateos. Pero nuestro sistema de salud nos manda es allá. Y este hombre, a pesar de que estaba en un momento de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, pero dice aquí, dice la palabra, que él fue salvado de todo eso. La única forma que tú vas a salir de tu problema psicológico, de esa situación, de esa condición que estás viviendo en este momento de ansiedad, de depresión, de angustia, de insomnio, es el Señor Jesucristo. Cuando tú crees correctamente la obra del Señor Jesucristo y lo que Él logró por ti, ascendiendo a los cielos y dándote victoria y dándote su paz, shalom, ahí es donde tú comienzas a experimentar paz en tu vida. Es cuando el ataque de pánico, el miedo, la angustia, el insomnio se va de tu vida cuando tú pones tu fe en el lugar correcto. Mientras tanto, el enemigo va a buscar que tú estés concentrado en ti mismo, pensando en tus infelicidades, en tu falta de dinero, en tu enfermedad, en tu congoja, en tus problemas, en una cosa. El enemigo quiere que todo el día tú estés pendiente de lo que te pasa a ti. Eso es lo que el enemigo quiere, ponerte diaria y semanalmente un problema para que resuelvas. Y mantenerte ocupado allí, que tú estés concentrado en tu problema, que estés concentrado en tus síntomas, que estés concentrado en esa situación con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? ¿Cómo enfrento? Pero es que sigue esto, sigue lo otro. Mientras que el enemigo, tú caigas en el juego de estar todo el día pensando en el problema, en la situación, no vas a salir de ahí. Porque el enemigo, en el momento en que tu fe y tu visión y tu perspectiva esté puesta en el Señor y no en el problema, él sabe que está derrotado. Ahí él va a sentir que ya no hay nada que hacer contigo. Pero mientras que tú sigas pendiente del problema y alimentándote diariamente de las emociones, de lo negativo, y tú argumentándote y sintiéndote seguro de lo que sientes, porque hay personas que pasa eso. Voy a tener fe hoy. Entonces tienen fe y al mediodía pasa algo en sus vidas e inmediatamente comienzan otra vez a alimentar y viene ese pensamiento que no es tuyo, es del enemigo. ¿Sí ve? Usted intentó tener fe y las cosas no le funcionaron. Vuelva a lo mismo de siempre, vuelva a las lágrimas, vuelva al problema, vuelva a la depresión, vuelva a sentirse infeliz, vuelva a sentirse miserable. Entonces, tú comienzas a alimentarte de eso y a las 6, 7 de la noche, tú dijiste, llegas a la cama y tú dices, ¿sí ves, Dios? Tú no hiciste nada hoy por mí. Tú no hiciste nada por mí hoy. Y vuelves otra vez al otro día. Este hombre del Salmo 116 es un hombre que vivió una situación tan difícil porque no la describe, pero describe sus sentimientos. Describe las situaciones que vivió, como dice la palabra ahí en el verso 3 que dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Pero dice en el verso 4, entonces yo invoqué a Jehová. ¿Sí se dan cuenta?
que a pesar de que estos hombres de la Biblia vivieron momentos difíciles, siempre encontraron refugio en Dios. Pablo estaba viviendo situaciones de aflicción, de dificultad en su vida, pero su fe estuvo puesta en Dios siempre. Y Pablo recita la palabra de Dios en su vida. Pablo recita la palabra de Dios. Y ahí es donde yo voy. La fe es confesar con mi boca la palabra de Dios en los momentos difíciles. Es hablar bien, es hablar lo correcto en mi vida. Mi boca debe confesar alabanza, no queja. Es fácil para ti vivir una situación difícil y tú llamar a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y te desahogas con la gente. Y lo que estás haciendo es murmurar contra Dios. Lo que estás haciendo con esas llamadas, con esas conversaciones, es alimentar la queja en tu vida. Y a veces nosotros somos personas expertas en desahogarnos con personas, con amigos, con familiares, y no desahogarnos con Dios primero. El salmista confiesa siempre con su boca correctamente. El salmista no peca con su boca. El salmista habla bien de Dios. Alaba a Dios. Y tal vez hay situaciones en tu vida que no han cambiado porque tu boca sigue confesando derrota y fracaso en tu vida. Es que Dios no me escucha. Es que ¿para qué oro si Dios no me escucha? Es que Dios no me quiere. Es que yo creo que yo hice algo mal en mi vida y lo estoy pagando. A veces nuestra boca es una fuente de maldiciones. Es que yo he orado y Dios no me escucha. Es que yo clamo a Dios y igual no pasa nada. ¿Yo para qué voy a esa iglesia? ¿Yo para qué voy a la reunión? ¿Yo para qué leo la Biblia? Dios me odia. Se lo he escuchado a gente. Es que Dios se empecinó conmigo. Es que Dios, mejor dicho, me la dedicó Dios a mí. Y se quejan y todo el día es queja. Es que no tengo. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que me pasó esto, es que me enfermé, es que mil cosas. Y pueda que sea tu realidad. Pueda que lo que estés viviendo sea eso, pero confiesa lo contrario. Ahí es donde yo te digo, este hombre, a pesar de todo lo que estaba viviendo, este hombre confesó alabanza. Cambia tu forma de hablar. Hace 8 días hablábamos, renueva tu manera de pensar. Hoy te estoy diciendo, por la gracia del Señor Jesucristo, cambia tu forma de hablar. Deja de hablar en términos de pesimismo, de escasez. Deja de hablar en términos de fracaso, en términos de enfermedad. Es que soy hipertenso. Y a todo el mundo. Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, soy hipertenso. Mucho gusto, mi nombre es tal, soy diabético. Mucho gusto, mi nombre es tal, no sé, tengo esta enfermedad en mi vida. Sentimos que de una u otra manera tenemos la obligación de contarle nuestra condición a la gente. Sentimos la obligación de que la persona que está frente a nosotros no nos puede escuchar hablar de cosas positivas, porque van a creer que o que de pronto estás proyectando es que estás mostrando orgullo en tu vida. Si Dios hizo algo en tu vida, cuéntalo. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios te dio, así sea, un par de medias, cuenta el testimonio, porque eso es fe. Cuenta las maravillas de Dios y no estés contando todas las desgracias que te pasan. Ahora, no significa que entonces nos guardemos esto. Cuéntale a la gente correcta que puede orar por ti, que puede poner delante de Dios tu vida intercediendo por ti. Pero no estés diariamente en la queja. Sabemos que en nuestros países, en Latinoamérica, estamos viviendo crisis económica, crisis de gasolina, crisis en la canasta familiar, suben los impuestos, suben las matrículas de los colegios, suben las rentas, suben todos los créditos. Pero si tú te la pasas confesando lo que dicen en las noticias, pues tu vida va a estar rodeada de eso.
de pesimismo, de negativismo. Es que este gobierno, es que este presidente, es que estos gobernantes, es que este alcalde, esta alcaldesa no hacen nada. Y todo el día nos la pasamos en eso, confesando y confesando cosas negativas. Confiesa, Señor, gloria a Dios. Tu palabra dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Señor, voy a orar. Y si tienes algo que decir negativo, guarda el silencio. Ponlo delante de Dios. Señor, no entiendo a este presidente. No entiendo a este gobernante en mi vida, en nuestro país. Señor, ayúdalo a que pueda ver, Señor, la verdad y las cosas como son. Y no estar confesando. Si pasa algo difícil en tu vida, es que a mí la plata no me alcanza, es que yo estoy mal, es que a mí no me rinde nada, es que yo estoy, mejor dicho, yo necesito es que alguien me ayude porque así hay personas. Guarda tu boca de estar confesando todo lo negativo en tu vida. Confiesa lo contrario, eso es fe. La palabra de Dios dice que la fe, dice que Abraham creyó contra toda esperanza, pero dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios quiere que a través de tu boca salga alabanza. Señor, gloria a ti. Señor, se está acabando el mercado. Gloria a ti, Señor, tú nos proveerás. ¿Estás pasando por una situación difícil en tu vida económica? Señor, tu palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú me proveerás, Señor. Confío en ti. ¿Estás viviendo una situación de enfermedad en tu vida? Señor Jesús, tengo este síntoma, pero creo en tu nombre, Señor Jesucristo, que tú llevaste en tus llagas mi enfermedad. Y que tal vez este síntoma, hoy estoy viviendo esto, pero creo, Señor Jesucristo, que tú me has sanado. Y llevo ese dolor, Señor, allí a tus llagas, a tu cuerpo, Señor, y hoy soy sano. Que tus hijos están en una situación difícil, en rebeldía. No importa, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo veo a mis hijos predicando. Yo veo a mis hijos postrados orando, Señor, buscándote con la Biblia abierta. Tal vez tus hijos están en rebeldía, se están saliendo del control de tu vida. Confiesa la palabra. Ponlos delante del Señor. Lo que ora una madre, un padre por sus hijos, el Señor lo escuchará siempre. Confiesa y cree en el Señor Jesucristo. Si hay una situación difícil en tu familia, Señor, yo creo que mi familia llegará a tus pies. ¿Estás viviendo una situación difícil en tu matrimonio? Señor, Padre, el enemigo me está metiendo ideas locas, pero jamás nombres la palabra divorcio en tu casa. No desates esa palabra. Siempre confiesa, Señor, este matrimonio tiene solución en ti, Señor, porque tú nos amas. Tal vez mi esposo, tal vez mi esposa no te conocen, Señor, pero Señor, por el hecho de que yo esté aquí hoy escuchando tu palabra, mi esposo será salvo. Deja de renegar de tu esposo, de tu esposa. Es que esto, es que hizo, es que deshizo. No te quejes de tu esposo. No te quejes de tu esposa, no te quejes de tus hijos. Confiesa alabanza. Y confiesa lo correcto con tu boca. Eso es fe. Las personas que me dicen, pastor, pero es que yo tengo fe. Pero tu forma de hablar no es de fe. Tu forma de pensar no es de fe. Sigues pensando en derrota. Sigues esperando lo peor para tu vida. Sigues confesando con tu boca lo negativo. Eso no es fe, hermanos. Fe es que tú comiences a hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Estás en un momento de miedo, de angustia? Lee el Salmo 91 en voz alta. El Salmo 34, el Salmo 27, confiésalo. Confiesa las promesas de Dios. Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 15. Del 1 al 14, confiesa.
Soy bendecido, soy altamente favorecido, porque tú, Señor Jesucristo, moriste por mí en la cruz y me has dado por tu gracia salvación, sanidad, perdón, liberación. Soy altamente favorecido, soy muy amado por Dios. Yo siempre que entro en oración le digo, Señor, gracias por amarme como me amas. Gracias, Señor, por consentirme. Gracias por amarme, Señor. Gracias porque todo lo que yo te he pedido me lo has dado porque me amas. Me siento amado por Dios. Me siento privilegiado por Dios. Me siento especial, me siento consentido, me siento como José cuando Jacob le colocó la túnica de colores. Sí, así me siento. Porque he podido comprender el amor de Dios hacia mí. Y cuando comprendí ese amor maravilloso de Dios por mí, todo cambió alrededor de mi vida. Y comencé a confesar lo correcto, decir, Señor, tú me amas. No confesar como nos han enseñado desde púlpitos, que la confesión positiva y confiesa y decreta, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Lo que el Señor hizo en el desierto fue tener una convicción firme en su Padre, porque su Padre, días antes, a través en el bautismo, se abren los cielos, viene el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo no estaba aferrado solamente en las palabras, estaba aferrado en el amor del Padre. Y tú debes de estar aferrado en el amor del Señor. Dios dice en su palabra, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú estás convencido del amor de Dios, confiesas eso. Y te sientes amado como Juan. Cuando escribe en el Evangelio de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Su palabra, tu palabra, debes siempre confesar alabanza. Y dile, Señor, si tu palabra y si tu forma de hablar hasta el día de hoy ha sido una forma de hablar negativa, de derrota, de enfermedad, de fracaso, de groserías, saca eso de tu vida. Saca toda palabra ociosa de tu vida. A veces nosotros estamos en la iglesia y estamos con el Señor y hablamos cosas hermosas. Pero dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces estamos con gente creyente y no se nos sale ni un ajo, ni una palabra de grosería. Pero comenzamos nosotros a estar con personas que no conocen a Dios y cambiamos por completo. Cuando Pedro está allí, al lado de ese lugar donde el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, una mujer le dice, tú eras de Jesús. Y Pedro le dice, no, mujer, yo no soy de ellos. Dice, tu forma de hablar te delata. Porque Pedro hablaba bien. Cuando estaba con Jesús, hablaba bien. Porque el Señor cambió la manera de hablar de Pedro. De ser un pescador tosco, mal hablado, grosero. Lo cambió a ser un hombre, a hablar de fe. A hablar de una manera conforme a la palabra de Dios, basada en nuestro Dios. Y cuando Pedro le dice, en tu forma de hablar te delata, Pedro comienza a decir groserías y a maldecir. Nuestra boca siempre debe confesar lo correcto. Dios dice en su palabra en Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Guarda tu corazón de no perder tus principios cuando estés con personas no creyentes. Y que tu boca y que tu forma de hablar sea santo, sea puro. Porque esa boca con la que confiesas y buscas a Dios en los momentos de angustia debe ser la misma boca cuando estás con personas que no son creyentes. Luego dice ahí, en tres cosas claves en 2 de Corintios. Volvamos a 2 de Corintios. Bueno, antes de 2 de Corintios quiero decirles algo. Y es que la palabra, en el verso 10, la palabra creí en el hebreo es la palabra emunah en el hebreo. Es una palabra maravillosa
Y esa es la enseñanza del próximo miércoles. Vamos a aprender lo que significa en el hebreo la palabra emunah, que es una palabra tremenda, que tiene una enseñanza acerca de la fe increíble. Entonces quiero dejarles eso porque ese va a ser nuestro próximo tema de la próxima semana, en nuestra serie de cómo desarrollar una vida de fe victoriosa. La palabra de Dios dice en Romanos 10:10, dice, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Romanos capítulo 10, verso 10. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo. Dice, con el corazón, porque con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para nuestra salvación. Y aquí el apóstol en 2 Corintios 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Salmo 116:10, creí, por lo cual hablé. Cuando yo creo en mi corazón verdaderamente, mi boca confiesa lo que Dios me ha prometido. Cuando yo creo, cuando con el corazón he creído, mi boca debe confesar lo correcto. Pero si en tu corazón todavía hay incredulidad, si en tu corazón todavía hay duda, tu boca no va a confesar eso. Por eso, debes creer la palabra de Dios, debes creer correctamente la palabra de Dios. Porque cuando tú crees correctamente la palabra de Dios, tu forma de hablar cambia. Mientras que tu corazón no haya sido transformado por el Señor Jesucristo y sigas alimentándolo de incredulidad, de duda y de lo que el enemigo pone en tu mente, en tu vida y en tu ser, tu boca nunca va a confesar lo correcto. Pero cuando la palabra de Dios llega a lo profundo y crees correctamente allá y estás con la certeza, Dios está conmigo. Dios no me dejará, no me desamparará. Dios dice en su palabra que me bendecirá, que me sanará, que me liberará, que me restaurará en todas las áreas de mi vida. Cuando tú crees eso, cuando tú dices, Señor Jesús, en la cruz del Calvario llevaste mi maldición, llevaste mi fracaso, llevaste mi pecado. Llevaste todo mi fracaso y mi dolor. Señor, yo lo creo aquí. Cuando tú crees en tu corazón verdaderamente en el Señor Jesucristo, tú comienzas a hablar diferente. Mientras tanto, no. Hoy esta enseñanza no es habla bien, no. Es cree bien y hablarás bien. Porque de pronto mañana dicen, uy, pastor, usted nos habló sobre hablar bien, entonces yo hoy me propongo hablar bien en mi vida, entonces yo mañana, no, si ese es tu intento, pasado mañana vas a caer nuevamente en hablar incorrectamente. Lo que yo te estoy llevando es que tú creas correctamente en tu corazón la palabra, correctamente lo que Dios tiene para ti y lo que Dios cree de ti, de que eres altamente y grandemente favorecido por Dios y amado por Dios. Y comiences a confesar la palabra. Ahí en 2 Corintios 4:13 hay 3 verbos claves. Y con esto vamos terminando. 2 Corintios 4:13 hay 3 verbos importantes en este verbo. Miremoslos acá. Es la palabra tenemos, creemos y la palabra hablamos. Dice aquí, miremos el verso 13. Dice, pero teniendo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, creemos, el verbo creemos o creer, por lo cual hablé. Tener, creer y hablar. 3 verbos importantes que nos da este verso. Tener, creer y hablar. Y lo más importante aquí es que cuando Pablo hace referencia al Salmo 116:10, se refiere a la certeza que tenía el salmista. Eso era lo que tenía el salmista. Eso nadie se lo iba a quitar. El concepto y el conocimiento de Dios nadie se lo va a quitar. Por eso él decía, tenemos. Decía ahí, lo dice acá en 2 Corintios 4:13, cuando el apóstol dice, cuando el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Es decir, Pablo decía, ese mismo espíritu de fe que tenía el hombre de Salmo 116, yo lo tengo. Esa misma certeza
ese mismo concepto de Dios, de que no me va a dejar, de que no me va a desamparar, de que Dios está conmigo, de que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha entregado grandísimas promesas para poder disfrutarlas y vivirlas en esta vida. Ese tenemos es esa fe robusta de la cual yo hablo muchas veces. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando tú crees en la palabra de Dios correctamente, eso nadie te lo va a quitar. Por más que el enemigo venga a tratar de sembrar en tu corazón cosas incorrectas, incredulidad, falta de fe. Pero cuando tú tienes, porque por eso aquí dice el apóstol Pablo, tenemos. Y cuando tú tienes es porque tienes una posesión. Y nuestra posesión es la fe. Nuestra posesión más valiosa es Cristo. El salmista canta alabanzas en sus momentos de mayor aflicción. Y no porque se le ocurría alabar a Dios, sino porque ese era el fruto de su relación con Dios. Cuando tú estás en pruebas, tú te comunicas a Dios, no con la queja, sino con la alabanza. Cuando tú te quejas, la comunicación entre tú y Dios se rompe. Cuando tú te quejas, cuando tú te lamentas, cuando tú te la pasas deprimido y melancólico en la prueba, la comunicación entre tú y Dios se rompe. Cuando tú alabas, cuando tú glorificas, cuando tú reconoces, cuando tú confiesas la palabra de Dios, la comunicación con Dios se hace cada vez más robusta y ya no va a ser una comunicación de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. Va a ser una comunicación mutua. Tú le hablas, tú lo alabas y él te responde. Como alguien me decía, pastor, yo quiero que Dios me hable como Dios le habla a usted. Y yo te digo, ¿estás dispuesto a escuchar y a obedecer lo que Dios te dice? Si Dios te habla, ¿estás dispuesto a creerle? Porque a veces Dios no nos habla porque tú, cuando Él te ha hablado, tú no le has creído. Acordémonos cuando hablábamos de Amós capítulo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando tú estás en prueba, tu forma de comunicación con Dios es la alabanza, es la adoración, es el reconocer su grandeza y su poder. Cuando tú intentas hablar a Dios a través de la queja, a través de la murmuración, a través de la quejabanza, digámoslo así, inmediatamente la comunicación de Dios se rompe. Dios te sigue amando. Pero vas a tener que aprender a que puedas comunicarte con Dios de la manera correcta. Pablo se identifica 100% con el salmista. Porque Pablo, a pesar de sus momentos oscuros, de sus momentos más difíciles, pudo alabar a Dios fielmente. Cuando el salmista dice allí, creí, y cuando el apóstol Pablo dice tenemos, se está refiriendo a que Pablo tenía un concepto de Dios poderoso y fiel. Dios es poderoso y fiel, y siempre debes confesar eso. Señor, tú eres poderoso y eres fiel, y estoy pasando por esto, Padre, pero tú en medio de mi prueba me darás, me proveerás y me ayudarás. Cuando tienes ese concepto correcto de Dios en tu vida y comienzas a confesar, como dice el apóstol Pablo, tengo el espíritu de fe, por lo cual creo y hablo y confieso correctamente en su boca. Tu boca tiene que hablar en términos de fe, no en términos de fracaso. Vana resulta la ayuda del hombre. Luego dice, creemos, dice, creí. Y nuestra fe interior, nuestra convicción debe estar arraigada a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 6, en el verso 19, dice que nosotros tenemos una ancla de nuestra alma en Cristo. La piedra angular de la fe de Pablo, del salmista,
era Dios, era el Señor Jesucristo. Tu fe no puede estar basada en el positivismo, en confesar. Si tú mañana te levantas, ahorita confiesas y confiesas y confiesas, serán solamente palabras. Tu fe debe estar firme en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. Por eso Pablo dice, creí. ¿Pero creí en quién? En Dios, en sus promesas, en lo que Cristo alcanzó por mí en la cruz del Calvario. Todas esas promesas de la Biblia son mías, no porque tú las confieses, son tuyas porque Cristo fue la llave que abrió la puerta a las promesas de Dios en tu vida. Creí, dice aquí el apóstol Pablo, creí. Tu fe debe estar puesta en el Señor Jesús. Y de ahí para allá tú confiesas. Tú dices, Señor, tú me das porque tú ganaste. Señor, tú me liberas. Y liberas a mi familia, a mis hijos, porque tú en la cruz del Calvario nos liberaste de toda maldición. Tú me sanaste no porque confieses que eres sano. Tú eres sano porque tú, Señor, en tus llagas llevaste mi enfermedad. Señor, tú me sacarás de mi pobreza porque tu palabra dice, Cristo, Jesús, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza ser enriquecidos. Tu fe no está puesta simplemente en frases o en palabras positivas. Aún versos de la Biblia. Si tú recitas versos de la Biblia sin el fundamento que es Cristo, no pasa nada. Lo que le da poder a ese versículo es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y luego finalizamos. Dice, creí, dice, tenemos, creo, por lo cual hablo. Es decir, nuestra fe interior la expresamos con nuestro testimonio exterior. Vuelvo y repito, nuestra fe interior la expresamos con nuestro testimonio exterior. ¿Crees? Entonces habla. Entonces, si tú crees que Dios está contigo, habla eso. Si tú crees que el Señor Jesucristo te ha perdonado, confiesa eso. Si el Señor Jesucristo tú crees que te ha prosperado, habla eso. Creí, por lo cual hablé. Mi boca tiene que hablar diferente. En Lucas 6:45, ¿qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que están llenas de incredulidad, llenas de cualquier otra cosa, y eso es lo que abre su boca y eso es lo que sale de su boca. Si tu corazón tiene en abundancia a Cristo y a su palabra, tu boca hablará de eso. De la abundancia del corazón, de lo que hay en mi corazón, hablará tu boca. De eso hablarás. Creí, por lo cual hablé. Entonces es bien importante. En Proverbios 18:21, ¿qué dice? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que tú confieses con tu boca no es solamente lo que hables, es lo que hay en tu corazón. Pero vuelvo y digo, creí, por lo cual hablé. Si tienes la convicción de esa certeza de Cristo Jesús en tu corazón y crees a sus promesas, habla conforme a eso. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de hablar conforme a Cristo. Si viene el síntoma, confiesa, Señor, tú tienes el control. Tú cuidas de mí, Señor. Si viene el dolor, si viene una situación difícil, Señor, voy a tu palabra. Escribe esos versos, esos versículos bíblicos que se relacionan con esa área que tú quieres que Dios cambie, esa promesa, y comienza a confesarla en esos momentos difíciles. Pero ya sabes, lo que le da vida a la promesa es Cristo, no el que confieses, es Cristo. Amén.